Les saludo nuevamente, su profe Mr. Víctor, en esta ocasión para terminar de socializar la corrección de la página 67 que tiene que ver con el tema de la división sintética. Por aquí he reorganizado el polinomio que la división sintética que hicimos en la clase en vivo, lo organicé un poquito mejor, pues teniendo ya un poco más de libertad de tiempo para organizarlo, pues mejoré un poco la organización. Me pude dar cuenta que por tratar de dar el resultado rápido, pues tomé los coeficientes que no eran para la respuesta. Los coeficientes que tomé eran estos que estaban aquí a la derecha, menos 3, menos 9, menos 18, 54, menos 144. Bueno, estos que están aquí a la derecha en negro, pero realmente no son esos, son los que están antes del resultado. 1, menos 3, 6, menos 18, 48, menos 144, 433, menos 1299 y finalmente 3902. Pues cometí ese pequeño error para que lo tengan en cuenta. Me disculpan ahí por el afán. De pronto no me di cuenta y por eso cogí los que no eran. De pronto es más evidente el error si lo hacen de manera horizontal, como aparece el ejemplo que les mostré en el libro, que está de manera horizontal, donde todos los coeficientes quedan pues uno al lado del otro y pues ahí ya no habría confusión. Pero lo he hecho así de manera escalonada, pues por la cuestión de que me ahorra más espacio. Al tener la operación ahí mismo con el resultado, que es el que está en color rojo, pues me ahorra más espacio, pero también se puede presentar para que nos confundamos como me pasó a mí. Entonces, como tengo aquí estos de color rojo, estos son las respuestas, eso es lo que voy a trasladar para armar el polinomio. Entonces el polinomio me quedaría el 1, que es para el que sería el primero, sería 1, 7 a la 7, que es lo mismo que no colocar el 1, simplemente decir 7 a la 7, sino que lo coloqué ahí para que se note que viene de ahí. Menos 3, 7 a la 6, que es este menos desde acá, más 6, 7 a la 5, menos 18 t a la 4, más 48 t a la 3, menos 144 t a la 2, más 433 t, menos 1299 que es este, y recuerden que el último es el residuo, y ya pues con eso tendríamos la respuesta. Pasemos al siguiente. Entonces tenemos el literal h, que es este que vemos acá, menos 2 menos z al cuadrado más 3z, todo eso dividido en 1 menos z. Aquí tenemos que hacer un tratamiento previo de los polinomios para que se cumplan las condiciones en las que necesitamos que se encuentren antes de aplicar la división sintética. Por primero que todo, vemos aquí que el divisor está escrito como 1 menos z, pero recuerden que la forma de la división sintética, el divisor tiene que tener la forma de x menos a. X menos a, y acá como vemos la X no está de primero porque la incógnita no está de primero es el número y de segundo está la incógnita. Y lo otro que tenemos diferente es que la forma dice que es X menos A, aquí es 1 menos X, es decir, aquí le estamos colocando un signo negativo a la X y en la forma estándar la X no tiene signo negativo, la X es con signo positivo. Entonces lo primero que voy a hacer es reacomodar el divisor. Entonces el divisor primero tiene que estar la letra y después el número. Como el número no tiene nada aquí a la izquierda, es positivo, por eso he colocado acá menos z más 1. El más 1 es del más que tiene el 1 aquí al lado y el menos z pues es del menos que ya tiene la z, eso no lo puedo quitar ni lo puedo cambiar de sitio. Entonces me toca moverlo con todo y signo. Entonces me quedaría menos z más 1. Pero tenemos el problema ahora de que la z es negativa y la z no puede ser negativa, la z tiene que ser positiva para que tenga la forma en la que debería estar los polinomios organizados para hacer la división sintética. Entonces lo que he hecho es multiplicar tanto el dividendo como el divisor por menos 1. Si yo multiplico el dividendo y el divisor por el mismo número, la división sigue siendo la misma, no hay ningún problema. Es como cuando nosotros simplificamos o complicamos fraccionarios. Si yo multiplico arriba y abajo por el mismo número, el fraccionario sigue siendo el mismo. Simplemente obtengo una fracción equivalente. Aquí es lo mismo, porque recuerden que los fraccionarios no son más que divisiones y lo que estamos haciendo aquí también es una división. Por lo tanto, si yo multiplico el dividendo por menos 1 y al mismo tiempo también multiplico el divisor por menos 1, la cantidad no va a cambiar, el resultado va a ser el mismo. Entonces, ¿para qué hago esa multiplicación por menos 1? Porque al multiplicar por menos 1, lo que estoy haciendo es que se van a cambiar los signos. Como cambio los signos, entonces ya voy a tener que ya no voy a tener el problema de que la z sea negativa, porque al cambiarle signo, pues queda positiva. Entonces, ese es el efecto que tiene el menos 1 al multiplicarlo por todo, que todos los signos se van a intercambiar. Entonces, por eso vemos que acá que menos z al cuadrado quedó convertido en z al cuadrado. Vemos acá que más 3z quedó convertido en menos 3z. Aquí que menos 2 quedó convertido en más 2. Aquí que menos z quedó convertido en z, que era el objetivo principal, que la z cambiara a signo positivo. Y finalmente que este que era más 1 quedó convertido en menos 1. Entonces el polinomio que ahora voy a dividir es este de acá, el de la derecha. Ese es el que le voy a sacar los coeficientes que voy a acomodar en mi división sintética. Entonces de nuevo están organizados. Lo primero que hice acá obviamente fue organizar. Fíjense que acá al principio estaba desorganizado. Estaba primero el menos 2, lo puse al final.
luego el z a la 2 estaba de segundo, lo puse de primero, el más 3z estaba de último, lo puse de segundo, lo organicé primero, me faltó explicarles esa parte. Ahora que ya lo tenemos ordenado y con el signo correcto para la variable, con la forma correcta de x menos a, entonces ya podemos hacer nuestra operación. Entonces tenemos aquí, como el z cuadrado es el primero y no le está acompañando nada, es un 1, entonces coloco el 1 acá. El menos 3 del z a la 1, aquí está el menos 3 de z a la 1, y el de z a la 0, que es el 2, el que está solo, pues colocamos aquí el 2. Y el divisor sería el número que hace que esto se vuelva 0, pues 1, porque 1 menos 1 me da 0, entonces coloco acá el 1. Ahora, multiplico bajo el primer término, que es 1, y el siguiente lo multiplico por el 1, o sea, este 1 de aquí lo multiplico, este 1 de aquí rojo lo multiplico por 1, y los resultados lo pongo debajo y hago la operación, entonces me queda 1 por 1, 1, y menos 3 dividido, perdón, y menos 3 más 1, pues me da menos 2. Ese menos 2 lo subo acá, lo multiplico otra vez por 1, eso me da menos 2, y menos 2, y 2 menos 2, pues me da 0, y tenemos entonces que el polinomio que me quedaría serían estos dos coeficientes y el último sería el residuo. Entonces el primer coeficiente corresponde a la z porque le bajamos un grado, antes era de grado 2 y entonces queda de grado 1, entonces el primer coeficiente es de grado 1, el de z, y el segundo es el de z a la 0 que no tiene nada, no tiene parte literal, entonces el polinomio que me queda, el resultado o el polinomio respuesta sería z menos 2, obviando este 1 acá que no es necesario nombrarlo, y con residuo 0. Ahora, fíjense chicos que lo he hecho de la manera totalmente horizontal. En el ejercicio anterior lo había hecho de manera escalonada, porque la manera escalonada pues me permite ahorrar espacio, lo puedo comprimir un poco más hacia la izquierda al no tener que colocar todas las operaciones seguidas una después de la otra de manera horizontal. Fíjense que tendría que colocar esta para acá, ya me tocaría correrla, esta para acá, me da correrla y bueno, prácticamente me saldría de la hoja. Entonces por eso usé la estrategia de hacerlo de manera escalonada. No quiere decir que se tenga que hacer o así o así. Ustedes lo pueden hacer de la manera que mejor lo entiendan y teniendo mucho cuidado que si lo hacen de manera escalonada, pues el primer coeficiente que van a tomar es el que está aquí, el de la multiplicación, el de la primera multiplicación. Si lo hacemos de manera horizontal, lo que hacemos es que el primer coeficiente lo bajamos solito y el segundo pues multiplicamos lo que me dio, que es bajarlo solito, multiplicarlo por el acá, por el divisor y la operación pues lo pongo debajo del otro y bueno, y el resto ya su historia, ya ustedes lo saben. Pero fíjense que a pesar de que este solamente tiene 3 coeficientes y el divisor casi que me ocupa un tercio de la hoja, mientras que este tiene 9 términos. Si lo hubiera hecho así, pues básicamente la hoja no me hubiera alcanzado el espacio para hacerlo. Entonces espero me hayan comprendido la razón. Vuelvo y repito, cualquiera de las dos es válida. Lo importante es que ustedes no se confundan escogiendo las respuestas de los coeficientes. Entonces con eso terminamos el literal H. Pasemos al siguiente. Bueno, entonces ahora vamos a mirar el literal E del punto 2, que consistía en que nos daban la división, o sea, nos decían que habíamos que hacer una división, pero que teníamos que calcular el residuo sin necesidad de hacer la división. O sea, aquí está una división planteada, pero lo que realmente nos están preguntando solamente es el residuo y que lo debemos hallar sin hacer la división, porque nosotros podemos hacer la división y pues al final nos daría el residuo, siempre que hagamos todo el procedimiento. Pero entonces la idea de este punto es aplicar el teorema del residuo. Entonces el teorema del residuo me dice que si yo cojo el número que hace que el divisor sea 0 y ese número lo cambio o lo evalúo dentro del dividendo, es decir, donde aparece la variable, lo cambio por ese número que hace que esto sea 0, al hacer esa evaluación, al hacer ese cambio o ese reemplazo, el resultado que me da será exactamente el residuo de esa división, que es lo que me están preguntando. Entonces lo he planteado acá como una ecuación, R de residuo es igual al polinomio del dividendo, que es este de aquí, el dividendo, evaluado en A, donde A es igual a 2. ¿Por qué A es igual a 2? Porque al reemplazar el 2 aquí, me quedaría 2 menos 2, 0, entonces ese es el número que hace que el divisor se vuelva 0. Ese 2 lo vamos a reemplazar en donde sea que encuentre una T, voy a colocar un 2 y el resto lo dejo igual. Entonces aquí donde aparece T a la 4, cambio la T por un paréntesis, por dentro meto el 2 y me queda el 4 acá por fuera. Aquí lo mismo, aquí me dice más 2T, aquí está el más 2 y esta T a la 3 lo reemplazo por 2 a la 3. Aquí bajo el menos 3 y la T al cuadrado la reemplazo por 2 al cuadrado. Bajo el menos 4 y la T la reemplazo por 2 y bajo el más 4. Y hago las operaciones matemáticas que ya son muy sencillas. Aquí las desarrollé paso a paso. 2 a la 4 es 16, 2 a la 3 es 8, 2 a la 2 es 4, 4 por 2 es 8 y bajo el 4.
acá sigue bajo el 16, 8 por 2, 16, aquí bajo el 16, menos 3 por 4 da menos 12, bajo el menos 8, bajo el 4, 16 más 16 me da 32, me queda menos 12 menos 8 que sería menos 20 y bajo el 4 igual, y luego luego lo que hago es 32 menos 20 que sería 12, me bajo el 4 y 12 más 4 que sería 16. Ese sería entonces el residuo de esta división sin necesidad de hacer la división. Pude hallar el residuo. Ahora, hay que hacer las operaciones matemáticas en ese orden. Solamente hay una restricción, que las potenciaciones se deben hacer de primerito. Es así, no hay pierde. Tienen que hacerse de primerito las potenciaciones. Después de primerito se tienen que hacer las multiplicaciones. Y después las sumas y las restas sí las puedo hacer en cualquier orden, siempre y cuando pues respete los signos, ¿no? Cómo se suman, cómo se suman números negativos, cómo se restan también, cómo se suman positivos de diferentes signos. O sea, tener en cuenta eso, ya el resto, el orden sí no importa, porque recuerden que la suma es conmutativa más no la resta, ¿no? Entonces ahí ya ustedes miran cómo asocian para resolverlo, siempre y cuando pues lo hagan cumpliendo con las propiedades de la suma, la resta, la multiplicación y la multiplicación. Entonces, si no están seguros, este orden de resolución sería el más adecuado y la respuesta sería que el residuo de esta división es 16. Pasemos entonces al último punto. Finalmente tenemos nuestro punto 3, pero para hacer el punto 3 lo que primero debíamos hacer era hacer esta lectura, revisar que hubiéramos entendido todo y una vez entendido eso, pues entonces aplicarlo para el literal H, aunque confieso que me pasé, lo puse demasiado fácil, porque en el literal H sucede que en el literal H, la operación que ya hicimos ahorita, resulta que el residuo es 0, entonces resulta que esta operación va a ser mucho más fácil de lo indicado, pero bueno, lo podemos aplicar en otros después, lo importante es que lo entendamos. Ahora, esta primera parte quiero que de pronto, si les parece confusa, aquí donde han mostrado este polinomio con la división, que es realmente una ecuación que están despejando, y eso si les parece muy confuso, olvidémoslo por un momento y vámonos hacia el lado del número mixto, que son solo números y son más fáciles de entender, porque no hay tanta letra ahí revuelta. Entonces miremos acá, dice que nosotros podemos tratar la división de esos polinomios como si fuera un número mixto. Recordemos que los números mixtos nacen de una fracción impropia, y recordemos que una fracción impropia es aquella fracción que tiene parte entera y que se puede convertir en mixto, por lo tanto tiene parte entera y parte fraccionaria, es decir, es una fracción que requiere de más de una unidad para poderse representar. Por ejemplo, aquí 9 cuartos significa que tengo la unidad partida en 4 partes y tomo 9, pero resulta que si tengo que tomar 9, pues no me alcanzan las 4 partes, ya podría tomar 4 y me estarían faltando todavía partes por tomar, entonces me tocaría usar una unidad extra, volverla a partir en 4 y coger otras 4 partes de ahí. Sin embargo, con esa siguiente unidad no me alcanza tampoco, porque otra unidad completa serían 8 partes con la anterior y son 9, o sea, me tocaría tomar otra más y a esa otra volverla a dividir en 4 y ahí sí tomar la que me hace falta, que es 1. Por eso es que esta fracción 9 cuartos queda convertido en 2 enteros, porque tuve que tomar 2 unidades completas más un cuarto, que es el pedacito que me hacía falta para completar. Y ahí es que salió nuestro número mixto, que se puede escribir también como 2 enteros un cuarto sin el más acá, porque se sobreentiende que se están sumando la parte completa con la parte fraccionaria. Entonces nosotros cuando escribimos un número mixto, solemos obviar que entre ellos hay un signo más, pero realmente ellos se están sumando, estamos sumando una parte entera con su parte fraccionaria. Y esa definición del número mixto es la que vamos a utilizar para poder escribir nuestro polinomio como si también fuera un número mixto, teniendo en cuenta que el dividendo, que es el que está arriba, es más grande que el divisor, que es el que está abajo. Es decir, que el polinomio que está como dividendo es un polinomio de grado mayor que el polinomio que está como divisor, que es el que está que es de grado menor. ¿Se cumple en este caso en la división sintética? Sí, claro que se cumple, porque recordemos que el divisor en una división sintética siempre es de grado 1 y el dividendo en una división de sintética, el dividendo siempre es o de grado 1 o mayor que grado 1, entonces es como si tuviéramos una fracción impropia también. Ahora vamos a extrapolar eso entonces a la definición de la fracción impropia como mixto, la vamos a extrapolar a nuestra expresión algebraica. Recuerden que la expresión algebraica también es como si fuera un fraccionario, porque recuerden que un fraccionario es una división y estamos haciendo acá pues más que otra cosa pues divisiones, es lo que estamos haciendo. Entonces, teniendo en cuenta eso, vemos que al transformar el número impropio en la fracción impropia, lo que hacemos es tomar la parte entera. La parte entera no es más que el cociente de la división, porque si nosotros hacemos aquí la división 9 cuartos,
9 dividido en 4 cabe 2 veces, ese será el cociente porque 4 por 2, 8, y me sobra 1, mire el 1 aquí que me sobra hasta acá. Y como denominador, pues dejo el mismo por el que estaba dividiendo, que era 4. Vamos a aplicar eso también a nuestra expresión algebraica. Entonces fíjense que aquí lo que me está diciendo aquí desde el principio, retomando este ejemplo, es que menos 5m a la 3 más 2m menos 1 está dividido entre m cuadrado, entre m menos 2. Entonces lo que tengo que hacer para representar esta división es primero colocar el resultado de la división. El resultado de la división sería menos 5m a la 2 menos 10m menos 18. Ese es el resultado de la división. Aquí ya lo han puesto, es el resultado de la división, mire, menos 5m al cuadrado menos 10 menos 18. Ahí me están diciendo que ese es el resultado de esa división. Entonces el resultado de esa división lo voy a escribir de primero. Así como aquí en 9 cuartos es igual a 2, aquí coloqué de primero el resultado de la división. El resultado de la división de 9 y 4 es 2, porque 4 por 2 es 8 y me sobra 1. Ese sería el residuo. Entonces el resultado es 2, aquí lo mismo. El resultado es menos 5m al cuadrado menos 10 menos 18. Lo que me hace falta, ¿qué es? Pues la parte fraccionaria. La parte fraccionaria, ¿qué sería para nuestro caso de la división de sintética? Pues sería el residuo, en este caso ven que el residuo es 1, dividido en el divisor, que es 4. Aquí lo mismo, aquí nos han dicho desde el principio que el residuo de eso es 37, miren, me lo dijeron acá, es y el residuo es 37, bueno, menos 37. Entonces aquí este más, pues ya no sería más, sino sería menos, porque el menos 37 haría que cambiara de signo. Entonces el residuo sería menos 37 y lo tengo que dividir en el mismo divisor que tenía inicialmente. Y pues el divisor que tenía inicialmente es menos 2, m menos 2, como acá, que el divisor que tenía inicialmente era 4, entonces vuelvo y coloco el 4 acá. Entonces aquí lo mismo, el divisor que estaba inicialmente es m menos 2, entonces coloco acá m menos 2. Entonces esta fracción, o esta división más bien, quedó convertida en la respuesta, que es esta, restado o sumado con el residuo, que al final sumarlo con el residuo es restarlo porque el residuo me dio negativo, y dividirlo en el divisor que está acá. Teniendo en cuenta ese algoritmo de cómo convertirlo, pues miramos nuestro punto H nuevamente. Este es nuestro punto H. Aquí este es el divisor, el dividendo, perdón, y este es el divisor. Entonces nuestro algoritmo nos decía que tenemos que coger el resultado de la división. Ese resultado de la división lo escribo y luego le sumo el residuo y lo divido entre el divisor original. Veamos cuál fue la respuesta de ese ejercicio. Por eso les digo que fue muy fácil, porque miren, la respuesta de ese ejercicio es esta es la respuesta de ese ejercicio, z menos 2, ese sería el residuo, la respuesta, la parte entera de la fracción mixta. Y residuo, cojo el residuo que es 0 y lo divido en el divisor original. El divisor original era 1 menos z. Entonces, como 0 dividido en 1 menos z es el mismo 0, básicamente pues no hicimos nada. Sigue siendo z menos 2, por eso dije que era muy sencillo. Sin embargo, pues no cambiaría. Lo voy a reescribir aquí de todas maneras para que vean cuál es el resultado. Entonces, si lo quisiera escribir sería así: z menos 2 y el residuo es 0, entonces más 0 dividido en el divisor original. El divisor original es 1 menos z, bueno, o menos z más 1, o z menos 1. Pero acá la recomendación es utilizar z menos 1. ¿Por qué z menos 1? Porque recuerden que este fue el que utilizamos para dividir. Entonces ese es el que deberíamos utilizar. Entonces vamos a colocar aquí z menos 1. ¿Importa que use z menos 1 o 1 menos z? Pues en este caso no importa, porque de todas maneras 0 dividido en z menos 1 o 0 dividido en 1 menos z, pues me va a dar la misma manera, me va a dar 0 de todas formas. Pero en caso de que el residuo no fuera 0, pues la recomendación es usar el que yo transformé para poder hacer la división, para estar completamente seguros que no va a ser nada diferente. Entonces la respuesta sería que esta división expresada como fracción mixta, como digamos entre comillas número mixto, sería esta de acá. Pero vuelve y juega, aquí me sobra 0 sobre z menos 1, porque todo número que yo divido que sea 0 y lo divido entre cualquier número, eso siempre me va a dar 0. O sea que este pedazo yo lo podía borrar y me da lo mismo. Borrar con todo esto y me daría lo mismo. 0 dividido en z menos 1 es igual a 0. Entonces es lo mismo que decir z menos 2 más 0, pues es igual a z menos 2, porque el más 0 no le hace nada. Pero por ejemplo, si quisiéramos hacer el del primero, ya que ese está muy fácil, si quisiéramos hacer el primero, ¿cómo sería? Entonces mire, este sería el resultado de la división, que es este, lo voy a colocar aquí abajo, y ese resultado de la división lo voy a sumar con el residuo dividido en mi divisor original. El residuo es 3.902, entonces 3.902, y eso lo voy a dividir, entonces lo coloco acá como fracción, eso lo voy a dividir en mi divisor original. ¿Cuál es el divisor original? El divisor original era
T más 3, entonces eso lo voy a dividir en T más 3. Y ahí está, entonces la respuesta a este sería, aquí le vamos a ahorrar el 1 que sabemos que no significa nada, la respuesta original sería para dejarlo así escrito totalmente, T a la 7 menos 3T a la 6 más 6T a la 5 menos 18T a la 4 más 48T a la 3 menos 144T a la 2 más 433T menos 1299 más 3902 dividido en T más 3. Esa sería entonces mi respuesta. Súper sencillo. Aquí sí ya no es diferente de 0 porque 3902 dividido en T más 3 pues no me va a dar 0 nunca. Y aquí sí sería 0 porque el residuo es 0. Y ya con eso entonces terminamos nuestra corrección de hoy. Entonces este video lo voy a subir hoy, jueves 30 de julio. Entonces si quieren recibir punticos, dejo plazo para regalarles punticos que me lo envíen hasta mañana al mediodía. Y si me lo envían hasta mañana al mediodía, les doy punticos extras. Y ya me lo pueden enviar si quieren entonces hasta el sábado al mediodía. Ese será el plazo máximo, sin que tenga repercusiones. Y el plazo para recibir punticos es hasta mañana 31 de julio hasta el mediodía. Ese va a ser el plazo entonces. Y pues ya con esto me despido. Les mando un abrazo y que Dios los bendiga. Nos vemos en la próxima.